Y entonces, con eso en mente, vamos a empezar nuestro capítulo 4 que es el Big Data en R, que justamente tiene el objetivo de empezar a mirar cómo trabajar con bases de datos grandes, ¿no? Con bases de datos grandes dentro del R como tal, ¿no? Entonces ahí simplemente vamos a hacer una pequeña vista por una parte, digamos, más introductoria a este capítulo y después nos vamos a ir directamente al código para conocer algunos paquetes, librerías que nos pueden ayudar en este proceso. Entonces, como les comentaba, ya ustedes han visto bastantes, bueno, hemos ido repasando bastantes conceptos importantes del R, desde la introducción a R, esto del scraping web, hemos visto cómo funciona Shiny, ¿no? Entonces hay varios elementos ahí importantes. Y este capítulo 4 lo que trata justamente es ya de dar una alternativa dentro del R para trabajar con bases de datos grandes, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que estar, bueno, tenemos que tener en mente que el ERE como paquete estadístico, ¿no? Como paquete estadístico, permite conectarse mediante sus diferentes librerías con diferentes bases de datos. ¿Ya? Entonces, el ERE es un software que tiene esa característica que es algo bueno en realidad para nosotros porque nos va a permitir interactuar con otras plataformas si quieren, ¿no? Conectarnos a bases de datos SQL, conectarnos con servicios Spark, Hadoop, ¿no? Entonces, el R tiene una versatilidad bien amplia, ¿no? Pero este capítulo está un poco más orientada a que, bueno, antes de entrar a conectarnos con todos estos, que en realidad en el capítulo 5 formalizamos la conexión con uno de los principales, que es justamente el Spark, ¿no? Vamos a eh, tratar de utilizar al ERE en su mayor expresión sin necesidad de conectarnos a otras plataformas, digamos. Es como optimizar el mismo uso del ERE, si quieren, ¿no? En términos de memoria, que es justamente la limitación que ponía Big Data, ¿no? Para not Big Data es cuando la base de datos supera la RAM de la computadora, entonces ahí tenemos que empezar a pensar en procesos de optimización o de gestión de bases de datos, ¿no? Entonces, este capítulo en general justamente tiene esa idea, digamos, ¿no? Tenemos que estar conscientes de las limitaciones en R para empezar a hacer un avance hacia adelante, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, vamos a ver algunas librerías que se utilizan justamente para mejorar este tema de la gestión de base de datos sin salirnos del R, ¿no? Sin conectarnos todavía a otra fuente de datos, de bases de datos posible como esas, ¿no? Ahí hay librerías, la librería FFBase, FFBase 2, Big Memory, son librerías que tienen un poco el objetivo de reducir la memoria de los objetos con los que se trabaja en el ERE, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento. Y a la par, estas librerías tienen gestión o tienen comandos que permiten trabajar con procesos estadísticos habituales, como la librería, por ejemplo, BigGLM, que permite trabajar modelos lineales utilizando estructuras o bases de datos que estén en el formato que transforma justamente este paquete Big Memory, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos un poco a tratar de entrar en esas características durante estas 4 sesiones. ¿Cuál es el objetivo en el fondo? Bueno, tenemos que mejorar la velocidad del procesamiento, tenemos que mejorar la capacidad del ERE de cargar bases de datos un poco grandes sin necesidad de recurrir a otras plataformas, ¿no? Entonces, la primera parte de reducir bases de datos lo vamos a hacer con estas librerías, ¿no? El FF, FBase, FFBase 2 y Big Memory. Y el tema de mejorar la velocidad de procesamiento, hay una serie de librerías ahí que se pueden utilizar y justamente son librerías que están en el enfoque eh, de paralelizar la información con la que se trabaja, ¿no? Este concepto de paralelizar es que el ERE pueda hacer múltiples cosas al mismo tiempo. La estructura del ERE por defecto hace que el ERE solamente haga una cosa a la vez, ¿no? Entonces hay librerías que tratan un poco de trabajar en eso y tratan de paralelizar el procesamiento del ERE como tal. Ahora, tal vez esta parte de la computación paralela que se denomina es una de las
hay varias librerías, pero una de las limitaciones del ERE es que algunas de estas librerías solo están disponibles en Linux, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar desde sistemas en distribución Linux para que estas librerías funcionen sin problema, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos tener algún tipo de conflicto, dado que asumo, digamos, que la mayoría son usuarios de Windows, entonces ahí hay como que una debilidad, digamos, ¿no? Ahora, cada vez que uno trabaja con Big Data, a veces es mejor trabajar desde sistemas como el Linux, que son un poco más estables que el mismo Windows. Y tal vez, digamos, cuando ustedes empiecen ya a trabajar con estas bases de datos o con librerías más de ese estilo, sería bueno que vayan migrando poco a poco a Linux para que este trabajo sea mucho más sencillo, digamos, ¿no? Tanto en Python o Julia. Son programas optimizados en Linux y funcionan relativamente mejor que en Windows, digamos, ¿no? En temas de adaptabilidad, digamos, ¿no? De cargar las librerías. O sea, en Windows siempre a veces hay incluso hay diferentes tipos de problemas propios, digamos, incluso de la misma distribución de Windows que uno tenga instalada, ¿no? Así que en esto de computación paralela voy a tratar de enfatizar el tema de Windows y en algún caso podemos tener una sesión para ver algunos paquetes en Linux, ¿no? Para que tengan también esa idea de ver cómo se puede hacer. Esta materia en realidad, este capítulo en particular, se divide en esas dos partes, si quieren, ¿no? Esta semana por lo menos vamos a trabajar sobre esto, el FFBase, el Big Memory y el Big GLM, que son como que las fuentes para reducir el tamaño de los objetos, ¿no? Trabajar con objetos mucho más pequeños. Y la siguiente semana, para cerrar la materia, vamos a trabajar en esto de la computación paralela, digamos, ¿no? Para mejorar la velocidad de procesamiento de las diferentes pues, de los diferentes procesos, digamos, que queramos hacer con el ERE, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea de este capítulo. Entonces, para empezar esto, tenemos que conocer las limitaciones de ERE, saber en lo que estamos trabajando. Y eso nos va también, es un buen punto en el sentido de que nos va a dar una idea de cuán útil puede ser el ERE y hasta qué medida podemos depender de él específicamente y cuáles son sus debilidades justamente, ¿no? Entonces, haciendo un poco la revisión de literatura en esta parte, hay dos limitaciones principales, que es, bueno, la primera limitación que nos afecta al tema de Big Data es que los datos se ajustan a la RAM, ¿no? Entonces, eh, la, eso es bueno en el sentido de que el programa trata de ocupar toda la capacidad del equipo, pero la limitación justamente viene a ser dada en el sentido de que si tenemos una computadora un poco con un procesamiento, con características tal vez un poco menores, entonces potencialmente el trabajo puede costarle, digamos, hacerlo a la máquina, entonces es un poco complicado hacer esto. Así que esa es una de las primeras limitaciones en ERE, digamos, ¿no? ¿Cómo nos zafamos de esto, ¿no? Dado que los datos se ajustan a la RAM. Y bueno, el segundo es que Eres sí es un poco lento comparado con otros lenguajes, ¿no? Eres un poco lento comparado con otros lenguajes y eso afecta directamente a la velocidad del procesamiento de los datos que podamos tener, ¿no? Entonces, son dos limitaciones que existen. En cuanto a la memoria, ¿qué es lo que podemos decir, digamos, ¿no? En cuanto a esto de los datos que se ajustan a la RAM, hay tres conceptos bastante sencillos. Bueno, ERE permite trabajar con bases de datos que no superen el 50%, 50-60% de la RAM de la computadora, digamos, ¿no? Ahora, esto, esto es, esto es bastante sencillo en el sentido de que, si bien es cierto, podemos tener una computadora de 8 gigas de RAM, digamos, o de 4 gigas de RAM, no significa que nuestra computadora pueda trabajar con 8 gigas de base de datos, digamos, ¿no? En teoría sí, pero la computadora necesita cierto espacio para procesar su funcionalidad en sí misma, ¿no? Entonces, de la cantidad de RAM que tiene el equipo, formalmente el disponible es el que nosotros podemos utilizar para cargar en ERE, digamos, alguna secuencia. Y normalmente, pues, si pensamos que el 40%, entre 50% está destinado a otras funcionalidades del equipo, en realidad lo que nosotros podemos hacer es trabajar con bases de datos que no superen la otra mitad del RAM que nos quedan, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos una computadora de 8 gigas de RAM,
una base de datos de 4 gigas de RAM, el ERE todavía podría trabajarla, seguramente va a costar mucho más porque igual vamos a pedirle algunos trabajos, pero el límite es como que la mitad del RAM que tenemos, digamos, dado los otros procesos que tiene la computadora en sí misma, ¿no? Sin ir muy lejos, como podemos ver el RAM del equipo que tenemos, basta con que, digamos, se vayan acá, voy a irme a este equipo, ¿no? A mi PC o este equipo, en este caso del Windows 10, donde están los discos en realidad, le pueden hacer ahí clic derecho y se van a propiedades, ¿no? Se va nuevamente a este equipo donde están los discos, en un espacio blanco cualquiera, le pueden hacer clic derecho, propiedades, y ahí se va a desplegar justamente la información del equipo que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este equipo tiene 8 gigas de RAM, 188 gigas utilizable, ¿no? Hay cierta cantidad que está seguramente reservada para unos otros procesos. Lo que significa que si yo quisiera cargar un proceso en R, posiblemente debería pensar en una base de datos de 4 gigas. Y hasta ahí, digamos, ¿no? Capaz, o sea, si hago eso, el programa entero y la computadora entera capaz que ya se saturen y se terminan colgando y sea muy frecuente eso, ¿no? Ahí, digamos, uno podría pensar, si tengo la mitad de la disposición de la base de datos, o sea, de la memoria RAM, que son 8 gigas, digamos, si tengo la mitad de eso, que son 4, tal vez podría cargar una base de datos de hasta 2 gigas para tener 2 gigas de reserva para hacer otros procedimientos y el ERE pueda trabajar todavía bien, digamos, ¿no? Esa podría ser una especie eh, de límite para ver cuánto puedo manejar de esto, ¿no? Eh, y eso es, eso es bien importante porque finalmente podemos, si es que no tenemos esos cuidados, podemos crear una base de datos muy grande que finalmente termine colgando al equipo y podamos terminar perdiendo algo de trabajo que hayamos realizado, ¿no? Así que ese detalle es importante, tener un poco la conciencia de cuánto puede superar el equipo, dado que ese es también el límite del ERE, ¿no? Ese es el límite del ERE internamente. Así que ese es un primer detalle. Bueno, lo segundo en temas de memoria, y justamente lo que vamos a discutir en esta semana, es que, bueno, existen soluciones internas en ERE, eh, como justamente algunas de las librerías que les había mencionado antes, este FFFBase, que nos van a permitir un poco gestionar mejor las bases de datos, reducir en alguna medida sus tamaños, sin necesidad de recurrir a otros servicios, ¿no? A otras plataformas que existen, ¿no? Como el Microsoft Azure, el Amazon S2 o Google Cloud Platform, que son servidores de almacenamientos de bases de datos que podríamos utilizar también en algún otro sentido, digamos, ¿no? E incluso, digamos, ¿no? Si es que por ahí, por decir, no quisiéramos limitarnos, si quieren, a nuestra computadora, ¿no? Existe también la posibilidad de trabajar con RStudio Cloud, ¿no? El RStudio Cloud es una alternativa bastante interesante para trabajar código R, pero desde la nube, ¿ya? Entonces, esta es una buena estrategia, es una buena forma, si es que queremos un poco saltarnos las limitaciones que puede tener nuestro equipo en términos de velocidad, digamos, ¿no? Porque no se olviden, digamos, que si queremos trabajar una base de datos grande y queremos, por decir, como yo les decía, tenemos 8 gigas de RAM, entonces podemos usar 4 gigas de RAM para el ERE, de esas 4, tal vez 2 para una base de datos y 2 para el procesamiento. Eso en el entendido que no utilice ningún otro procedimiento, digamos, ¿no? Si hablo una página de Google Chrome, posiblemente ya el RAM se sature y ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, si quiero saltarme esos problemas, una opción sin salirme del ERE, digamos, sin salirme de la codificación del ERE y no entrar a estas otras plataformas, es el RStudio Cloud, ¿no? El RStudio Cloud es una muy buena manera de trabajar en línea con los códigos que uno hace. Voy a abrir este enlace para que vean algunas cosas ahí. Lo interesante de esto es que el RStudio Cloud es básicamente una consola de RStudio, pero en línea, ¿no? Y si es que ustedes, a ver, vamos esperando un rato que esto se cargue. Bueno, voy a entrar un rato aquí para que veamos algunas cosas. Por si acaso, una vez que ustedes entran al RStudio Cloud, no, el registro es gratuito, no, el registro es gratuito, no, es un servicio abierto.
Pero también tiene sus modalidades de paga, ¿no? También tiene sus modalidades de paga. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí están las modalidades, las distintas modalidades de paga, ¿no? Está la libre, digamos, la gratuita, donde básicamente nos permite tener hasta 15 proyectos en la nube cargadas, no, tener ahí como que espacios compartidos entre miembros. Y aquí está lo interesante igual, digamos, ¿no? Nos permite generar o tener disposición de hasta 1 GB de RAM por proyecto, ¿no? Entonces, tenemos estos servicios en la nube, lo que hacen es trabajar en servidores que están instalados seguramente en algún lado. Y lo que esta cuenta gratuita nos ofrece es justamente que nuestra sesión, las sesiones que tengamos, tenga 1 GB de RAM dedicada solamente a nuestro proyecto, ¿no? Que no está mal, ¿no? Que no está mal, ¿no? Bueno, igual, ¿no? El uso de una computadora por proyecto, ¿no? En el sentido de que no puedo abrir múltiples computadoras o cuentas para el mismo proyecto, ¿no? Entonces, esa restricción también. Pero, digamos, si uno quiere ir más allá y, por decir, trabajar todo en la nube, van a ver que el Cloud Premium ya me ofrece 8 gigas de RAM por proyecto, ¿no? Entonces, va más allá de este equipo, al menos del equipo que yo uso al menos. Entonces uno podría hacer procesos muy grandes ahí y albergar algunas bases de datos. Trabajar con 160 proyectos hora mes incluido, ¿no? Entonces, hasta 4 proyectos, hasta 4 computadoras conectadas al mismo proyecto. Sí, son cosas interesantes, digamos. Ahora igual hay una versión estudiantil que igual les permite ahí 8 gigas de RAM, casi las mismas facilidades. Hay un Cloud Instructor que igual, ¿no? 8 gigas de RAM, 4 computadoras. Y ahí estos servicios ya un poco dependen de la necesidad, digamos, ¿no? El Cloud Instructor, el mes son $15, el Cloud Student, el mes son $5, ¿no? Entonces, por $5 mensuales, tener acceso, por decir, este servicio, para manejar el RStudio y tener una RAM ilimitada, entonces nos ayudaría. Y lo único que tenemos que garantizar es de alguna manera tener una conexión estable, digamos, ¿no? Porque el procesamiento de la base de datos como tal se la va a encargar, se la va a hacer en el servidor externo del ERE, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería interesante tal vez incluso este cloud para organizaciones, por ejemplo, ¿no? Que depende de un poco de la organización, se puede comprar, digamos, para diferentes usuarios una licencia ahí para utilizar esto, ¿no? Entonces, capaz que en esta época de cuarentena fuera una buena inversión, digamos, tal vez al centro de estudiantes le podrían comentar y decirles, bueno, para limitar estas cosas se puede tener cuentas virtuales para no depender mucho ¿no? De las limitaciones que un equipo personal pueda tener, ¿no? Eso, principalmente por eso, ¿no? En el fondo, este Studio Close, voy a irme acá a mi workspace, ¿no? Hay un proyecto cualquiera, puedo crear un nuevo proyecto. eh, sin ningún título en particular. Está haciendo justamente la subida o cargando el proyecto como tal. Esperemos un momento. Ahora sí, la primera vez que cargo un proyecto tarda porque se están inicializando todas las conexiones necesarias, pero si ustedes ven, es exactamente el RStudio, digamos, ¿no? Es tal y cual ustedes manejan el RStudio, ¿no? Es la misma consola, con la única diferencia que esta es una consola completamente virtual, ¿no? Alojada en los servidores de R y con las mismas funcionalidades, con los mismos procedimientos. Uno puede hacer exactamente el mismo proceso que uno hace en la computadora, acá, sin la necesidad de tener instalado el R. Y es relativamente rápido, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si quiero hacer un histograma de 10.000, de 10.000, de 100.000, de 1 millón, de 10 millones, que normalmente a veces no funciona en mi equipo, ahí está, digamos, está
lo está haciendo normal. Aquí no hay mucho riesgo de que se cuelgue, ¿no? El equipo en realidad, ¿no? El servidor es el que está trabajando internamente, ¿no? Le estoy pidiendo un histograma con 100 millones de variables aleatorias normales. eh, y el equipo ya está haciendo. Normalmente en mi equipo, por ejemplo, esta ya no funciona, digamos, la cuarta línea, ¿no? Ya ocupa demasiado RAM y se empieza a volver demasiado lento, ¿no? Entonces, esta es una buena esta es una buena alternativa, ¿no? Les recomiendo si quieren empezar un poco a curiosar esto, pueden ir viendo la página, créense una cuenta, exploren, ahí traten de hacer algún proyecto, créense algún proyecto y empiecen un poco a ver el código que están utilizando. Tienen acceso para cargar bases de datos, tienen acceso para empezar a subir su propio código acá. Eh, Tiene exactamente la misma funcionalidad para instalar algunas librerías. Es básicamente el ERE, pero virtual, digamos, no completamente virtual en la nube, ¿no? Entonces, ese como sugerencia para que lo vayan tomando en cuenta, por ejemplo, ¿no? Ya, 100 millones al parecer es el límite de esta versión de 1 giga de RAM, digamos, ¿no? Seguramente si tuviéramos la versión de 8 gigas, este no sería un problema, ¿no? Ya, entonces, a ver, mientras se va corriendo. Eh, Eso en cuanto a memoria, digamos, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que las bases de datos tienen que tener un poco este cuidado de la RAM. También de que tal vez no es necesario todavía conectarnos a otros servicios, dado que el ERE permite algunas opciones para mejorar esto. Y si no fuera el caso, igual tenemos la opción de trabajar con el ERE Studio Cloud, ¿no? Que es una versión en línea, digamos, ¿no? Así que esta opción también es importante. El otro componente que son las limitaciones del ERE justamente son la velocidad del procesamiento, ¿no? Eh, Hay tres comentarios. Bueno, el primero es eso, ¿no? ERE se considera un lenguaje interpretado y como tal su ejecución de código más lenta viene por definición, ¿no? Entonces, eso es un poco por la naturaleza de la concepción del ERE. Ese es otro de los problemas del ERE, digamos. ERE los procesos que hacen lo hace línea por línea, ¿no? Termina de leer una línea, recién pasa a la siguiente, ¿no? Y a la siguiente y a la siguiente, cuando hace algún procedimiento. Entonces eso hace que de alguna manera el procedimiento sea relativamente lento y dependa mucho de cuántas líneas hay en nuestro código, ¿no? Así que, ¿cómo nos saltamos eso? Es la idea un poco paralizar el procedimiento o el procesamiento, ¿no? Y bueno, este tercero es, bueno, el bajo rendimiento del código R puede deberse al hecho de que el lenguaje no está formalmente definido, ¿no? Este tercer punto en realidad está relacionado a que eh, el R tiene su propio lenguaje de programación en realidad, entonces tiene su propia configuración y esto hace que sea, digamos, menos competitivo que otros lenguajes, digamos, ¿no? El lenguaje, el C++, por ejemplo, son procesos muy rápidos, porque ya están de alguna manera formalizados internamente, eh, trabajando, si quieren, dentro de la computadora, mientras el R es un lenguaje nuevo, que la computadora tiene que un poco procesar a partir del paquete que han instalado. Si uno quiere desarrollar nuevos paquetes, tiene que hacerlo en el lenguaje del ERE, entonces eso igual hace que el procedimiento sea un poco más lento, dependiendo un poco el desarrollo de esto. Y son aspectos que finalmente pueden incidir en la velocidad del procesamiento, ¿no? Entonces, pensando en esas dos limitaciones, que es velocidad y memoria, este punto 4.2 lo que trata de hacer es, bueno, tratemos de saltarnos este primer espacio, ¿no? Que es la memoria, ¿no? Tratemos de mejorar esta característica. Entonces, ahí hay dos librerías que nos van a... Bueno, hay dos librerías principales, pero un concepto en general es esta librería FF, ¿no? Así que aquí me voy a saltar y me voy a ir al ERE para que vayamos viendo esto. Entonces, hay tres librerías importantes que uno puede instalarse para hacer para empezar a trabajar con esta idea de la memoria. Pero antes de eso, vamos a tratar de bajarnos una base de datos un poco grande, ¿ya? Para que vayamos viendo cómo funciona esto. Así que, de un momentito, les voy a mandar un enlace para que ustedes vayan descargándose también una base de datos que yo la tengo ya acá, que es una diferente a las con las que hemos trabajado.
Les pongo esta base de datos porque es bastante interesante y nos puede servir para el análisis posterior. Así que a ver, denme un momentito, voy a mandarles un enlace en este momento de una base de datos que es bastante interesante porque se actualiza relativamente rápido y tiene muchos registros, ¿no? Y eso es un poco lo importante para esto. Entonces, denme un momento y les paso el enlace. Ahí está. Les estoy pasando el enlace a la página de WhatsApp de la materia. Hay una buena práctica del gobierno mexicano que es justamente poner en datos abiertos la información que tienen respecto a las personas con coronavirus, ¿no? Un poco sus antecedentes médicos, alguno de los sintomatología, alguna información demográfica. Y lo bueno es que lo actualizan regularmente, ¿ya? Entonces, les estoy pasando esta página de datos abiertos del gobierno de México, que si se van aquí abajito, ¿no? Van a ver que están los datos justamente del COVID. La base de datos al 14 de junio, ¿no? Ayer, ¿no? Hay un diccionario de datos que nos puede servir también. Igual podríamos descargarnos los dos. Voy a iniciar descargando esta versión del 14 de junio. Como ven, no es tan pesada, son 8 gigas, perdón, 8 megas comprimidas, ¿no? 8 megas comprimidas. No es una gran base de datos, pero la idea es ahora que entendamos, o la idea de ahora de la memoria es que vamos a tratar de mostrar la diferencia de cómo trabaja el ERE con ciertas bases de datos como esta, sin ningún trabajo sobre la base de datos, sin la intención de reducir la memoria. Después, introduciendo justamente las librerías que tratan de reducir la memoria. Y vamos a ver cómo en realidad el ERE trata o estas librerías hacen que estas bases de datos resulten un poco más livianas, digamos, ¿no? Resulten un poco más pequeñas o livianas. Entonces, a ver, si me están siguiendo, la idea es que se pueden descargar en la página de datos de ahí. Esperemos aquí termine de descargar. Ya, no se olviden que es base de datos, ¿no? Base de datos. Si quieren el diccionario también pueden hacerlo. Lo puedo dejar ahí descargando también. El diccionario es simplemente bueno, es bien útil en el sentido de que tiene la historia de las variables, ¿no? Su definición, sus labels largos, digamos, ¿no? Si trabajamos en el SPSS, este es como el marco de datos y este es el marco de las variables, ¿no? Así que esta base de datos está en formato CSV, ¿no? Ese es uno de los formatos más planos y un poco más comprimidos que hay. Entonces, a ver, voy a hacer el siguiente procedimiento que espero lo hagan ustedes también. Bueno, voy a simplemente extraer el archivo que tengo ahí. Este archivo se llama esto, ¿no? Es 200614 COVID-19 México. Es un CSV que tiene esa estructura. Este diccionario también, a ver, lo voy a extraer un rato para ver qué es lo que tiene. El diccionario Datos COVID es este, ¿no? Que tiene catálogos y descriptores. Está bien, digamos, esos tres archivitos me sirven. Entonces, para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es, voy a copiarme estos archivitos en una carpeta de base de datos, ¿ya? Para que la tengamos un poco ahí presente. Entonces, a ver, la voy a copiar en realidad en el repositorio también para que la tengamos ahí. Aunque no sé cuán útil pueda ser, pero sí, está bien. A ver, lo que voy a hacer, en su caso, cópienlo en una carpeta propia, digamos, de bases de datos que tengan. Yo lo voy a copiar en el repositorio para que también la tengamos ahí. Aunque no creo que sea tan necesario, dado que lo mejor es que se descargue ya. Lo que yo voy a hacer es, igual, tengo una carpetita acá en mi escritorio que se llama Big Data de la materia. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo diferentes CSVs. Ahí voy a cargar la base de datos que acabo de bajar.
la del 14 de junio del 2020. Ahí estoy pegando esas bases de datos en esta carpetita. Entonces elijan una carpeta si está vacía o con algo, pero que sea una carpeta exclusivamente de estos datos. También voy a poner estos datos de su diccionario para tenerlo ahí también a mano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las librerías que vamos a utilizar requieren un directorio para crear muchos archivos temporales que le permiten reducir un poco el tamaño de los archivos que nosotros gestionemos. No es principalmente por eso, no es principalmente por eso, ¿ya? Entonces, ya está ahí, digamos, esta base de datos es la que me interesa. Descomprimida, pesa 59 megas, ¿no? 59. eh, eh, Tengo otras dos bases de datos ahí, igual que se los voy a tratar de mandar o mandar un enlace, porque si son muy pesadas y no vale la pena que se las envíe por WhatsApp, porque igual nunca va a terminar de cargar. Voy a ver la manera de que ustedes también puedan descargarse estas bases de datos, que son más o menos de casi 1 GB de tamaño, para que vean igual cómo funciona el trabajo en esto, ¿no? En bases de datos de este tamaño. Pero por el momento, digamos, como ejercicio, vamos a trabajar con esta base de datos del COVID, ¿ya? Entonces, lo único que yo necesito acá es, dado que ya está mi basecita de acá, con los otros dos archivos del diccionario, voy a copiar la dirección que tengo ahí, me voy a ir al ERE, bueno, aquí ya lo tenía hecho de alguna forma de algunos casos anteriores, voy a ir ahí haciendo paso por paso para que lo tengamos. Entonces, a ver, antes de ir arrancando con toda esta parte de aquí abajo, ya que tengo la librería, ya que tengo, perdón, la dirección ahí, vamos a poner el setwd, ¿no? Voy a cambiar el directorio a la carpetita de trabajo, el setwd a la carpetita de trabajo, ¿no? Y también es necesario instalar estas tres librerías, ¿no? Install package ff, install package ffbase, fbbase2, ¿no? Esas tres librerías que es el primer acercamiento para reducir la base de datos que vamos a hacer. Eh, una vez que se les instalen, simplemente es habilitar las tres librerías, la primera librería, la segunda librería y la tercera librería, perdón, esta no. La librería fbase2. Bueno, esta no está instalada aún, veremos si esa se instala sin problemas. Ya, la FFbase2 no se va a instalar en la primera porque no está en el repositorio del ERE. Esta normalmente está en un repositorio de GitHub, así que esta la voy a poner como comentario. Esta hay que instalarla vía GitHub y esa supongo que lo vamos a ver el día miércoles porque la FFbase2 tiene los comandos que ayudan un poco a trabajar con modelos lineales y con algunas otras características de bases de datos tipo F, ¿ya? Entonces esa la voy a poner como comentario porque no es tan necesaria para la sesión de hoy. Entonces también la voy a sacar ahí. Una vez que se instalen estas dos librerías no deberían tener problema de generar esto, ¿no? Hago el setwd2, setwd para poner el directorio de trabajo. Lo siguiente debería ser, bueno, voy a ver qué tengo en el directorio, que justamente es la base de datos de interés, es la de hoy, la 2014, México. Esta base de datos me interesa, ¿no? Entonces, la voy a cargar como tradicionalmente lo haríamos, ¿ya? ¿Cómo cargamos una base de datos tradicionalmente en el ERE? Es, bueno, read.csv, el directorio, y aquí le damos algunas instrucciones, ¿no? Le damos el separador que tiene esta base de datos y también le podemos decir qué es lo que tiene la cabecera, digamos, ¿no? Si la primera línea tiene el nombre de las variables. Entonces, para eso lo que normalmente uno puede hacer es abrirse la base de datos en CSV, la voy a abrir con un editor de texto para un poco ver cómo están los separadores.
Y si ven esta base de datos que está abierta acá, se está abriendo la base de datos de México. Es esta, ¿no? Entonces, la primera línea efectivamente sí son los nombres de las variables. Y las siguientes líneas son todas las observaciones. Y aquí lo más importante, lo que más me interesa de acá es justamente saber cuál es el separador, ¿no? Porque en los CSVs eso es un poco lo que varía, ¿no? El separador es tipo coma, ¿no? El separador es tipo coma. Es lo único importante de esa parte. Todo lo puedo cerrar para no cargar la memoria del equipo, digamos. Perdón. Entonces, el separador que tengo en el CSV es tipo coma, ¿no? Es lo que separa las columnas. Y esto lo voy a guardar en una base de datos, digamos que lo voy a guardar en una BD1, por decir, ¿no? Mi primera base de datos. Y la cargo y, como ven, demora un poco, pero ya está. Es una base de datos con 400.000 registros y 35 variables. Es una base de datos relativamente grande, ¿no? En términos de filas al menos. 400.000 registros, 406.549 registros y 35 variables. Aquí hay un comando interesante que es el object size, que me permite ver el tamaño del objeto que está cargado en el ERE. ¿No? Es el tamaño del objeto que está cargado en el ERE. Si yo le digo, bueno, ¿cuál es el tamaño del BD1? ¿Cuál es el tamaño del BD1? Y me muestra ahí el tamaño del BD1. Me lo está mostrando en bytes, digamos, ¿no? Me lo está mostrando en bytes. Ese es el tamaño del BD1, ¿no? Este es el tamaño justamente del BD1. Podríamos decir que, bueno, ese es el tamaño del BD1 en realidad. Si queremos ver algo del BD1, de lo que hay, podemos hacer un head ahí para ver la cabecera. O, bueno, lo haremos acá si quieren. Head del BD1. Ahí está la información, digamos, ¿no? Fecha de actualización, origen, sector, entidad, si está entubado o no, si tenía neumonía o no, la edad, nacionalidad, embarazo, si habla alguna lengua indígena, si tenía diabetes, EPOC, asma. Tiene un montón de información útil esto, el país de origen, el país de nacionalidad. Si queremos conocer más acerca de esto, como les había dicho, si queremos conocer más acerca de esta base de datos, lo mejor es cargarse también información que estaba en el diccionario, por ejemplo, ¿no? Si uno ve esto de los descriptores o los catálogos, digamos, voy a ver esto de los descriptores, mejor, perdón, voy a ver esto del catálogo, que es en realidad el diccionario importante. A ver si es que... Ahí. A ver, está cargando la base de datos. Ahí está. Ahí están, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad son las categorías que tiene cada una de las variables, ¿no? Catálogo, origen. El uno significa USMER, el 2 fuera de USMER, catálogo 2 sector, seguramente ahí el sexo uno es mujer, 2 es hombre, paciente ambulatorio, ¿no? Entonces, para conocer la base de datos esto nos puede servir bastante para hacer algún otro procedimiento, digamos, ¿no? Entidad federativa, que muchas variables son en realidad propias de la parte demográfica de México, pero igual podríamos ver, digamos, algunas otras. Esto de los descriptores que tal vez sea un poco más útil. Ahí está, digamos, ¿no? Las variables que están en la base de datos y su label, ¿no? Tenemos la identificación de la residencia del paciente, si la persona estaba embarazada o no, si tenía diabetes. La variable EPOC justamente se identifica si el paciente tiene diagnóstico de EPOC, ¿no? Que habría que ver qué es eso. Y bueno, acá está una idea del sí, no, también de la base de datos. Si el paciente requirió ingresar a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, sí o no. El país de origen, si es migrante, ¿no? Entonces es una base de datos bastante interesante y bastante grande que se va actualizando cada día, ¿no? Entonces, si queremos tener un poco más idea de lo que hay, tal vez podríamos cargar también este Excel de acá, digamos, ¿no? Que tiene algo de información.
Entonces, ahí es importante ver que la base del COVID es un CSV y estos dos son Excels. Y entonces, en el caso del ERE, haciendo el procedimiento como lo hubiéramos hecho normalmente, esta base de datos que está acá ocupa un tamaño de, ¿cuánto es esto? 9 millones de bytes, ¿no? 9 millones 110 mil, no, perdón, 91 millones de bytes, ¿no? Ese es el tamaño que ocupa esta base de datos, ¿no? 91 millones de bytes. Entonces, veremos la alternativa que nos ofrece justamente el FFBase, ¿no? Veremos justamente la alternativa que nos ofrece el FFBase, que es justamente una idea de cargar la misma base de datos, ¿no? Cargar exactamente la misma base de datos, pero eh, cargarla tal vez en otro tipo de formato, que es justamente este formato FFBase, ¿no? Así que tal vez aquí vale la pena, voy a ponerle el help a esta función, al help del FF, para que veamos algo de esto, ¿no? De la librería. Es una librería justamente que trata de manejar la memoria de manera más eficiente, ¿no? Eh, es una librería, la última versión de esta librería justamente proviene del 29 de marzo del 2020, así que es una librería que normalmente siempre está actualizada. Una, una, un paquete útil, digamos, complementario a este justamente es el BigGLM, ¿no? Que es el que me permite trabajar con modelos lineales a partir de objetos cargados con, en este tipo de estructuras. Hay una gran descripción de todo lo que puede hacer esta librería, pero aquí abajo van a ver que hay varias funciones, que la mayoría de las funciones siempre terminan en FF. Haz FF, digamos, ¿no? Coerciona a un objeto o coerciona la RAM a FF o a FF para... Coerciona la RAM para que trabaje con RAM de objetos FFs, por ejemplo, ¿no? Después tenemos aquí otras funciones muy parecidas, por ejemplo, ¿no? El FF apply, digamos, que es un gemelo del apply que tiene el ERE, por ejemplo, ¿no? Apply para objetos FF, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta librería nos va a crear una base de datos que en el concepto de este paquete, de esta librería, les va a llamar objetos FF, ¿ya? Eso es importante, son objetos FF. Eh, entonces ahí hay que distinguir un poco de que, bueno, si bien es cierto, tenemos matrices, tenemos data frames, esta librería lo que va a crear es objetos FF. Por eso van a ver que incluso hay funciones como, ¿dónde estás? Hay una función que te la vuelve un data frame. Ya bueno, tal vez está en el FFBase, que ahorita la vamos a ver. Ya, está bien. De todas maneras, acá lo importante es tener en cuenta eso, que todos los objetos que creemos con esto van a ser objetos FF, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Bueno, después tiene bastantes otras funciones que uno puede ir curioseando ahí, pero lo importante es entender un poco eso. Ahora también uno puede escribir tablas, o sea, uno puede guardar objetos después a partir de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso, no? Entonces, el paso uno, ¿no? El paso uno para empezar a utilizar esta librería FF el paso uno es un directorio para archivos temporales, ¿no? Para archivos temporales de FF, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja esta librería? Es que va a cargar una base de datos, pero al momento de cargarla la va a convertir en una estructura un poco más liviana, de tal manera que un poco tal vez la permita incluso partir la información, o sea, la va a dividir en muchos pedazos la información para que sea mucho más fácil para el ERE después analizarla. Entonces, por eso es importante tener un directorio nuevo para archivos temporales que genere esta librería FF, ¿no? Entonces, para eso es muy fácil, podemos crearnos una nueva carpetita, ¿no? Entonces, ahí voy a poner este comando system que va a permitir tener acceso, si quieren, al código del sistema. Y utilizando el código del sistema, simplemente le voy a decir que quiero que hagas una nueva carpeta, ¿no? Una nueva carpeta en el directorio de trabajo actual, que justamente estoy en Big Data, que se llame FFDF, digamos, ¿no? FFDF.
Si quieren, es de la carpeta FF Data Frames, digamos, ¿no? Ahí ese es un nuevo, estoy creando una nueva carpetita, ¿no? Estoy creando una nueva carpetita en este paso uno. Ya, eso va a hacer que, o lo mismo hubiera sido irme aquí a la carpeta de Big Data y crear esta nueva carpetita. Pero lo estamos haciendo desde el ERE. Ya le estamos haciendo esto desde el ERE. Me he creado esta carpetita que por el momento no tiene nada. Y están en nuestro directorio de trabajo, ¿no? Ese es el primer paso, básicamente, para empezar a trabajar con esta librería FF. El siguiente paso va a ser decirle que esta carpeta es en realidad la carpeta de archivos temporales que va a utilizar el ERE, ¿no? Entonces, yo le voy a decir ahí el paso, perdón, a ver, nuestro paso 2, ¿no? Nuestro paso 2. Esto no va a ser necesario que lo hagan si tienen una misma carpeta para el mismo procedimiento, ¿no? Para diferentes bases de datos. Yo lo estoy haciendo como es la primera vez que estamos trabajando con esta librería, digamos, ¿no? Así que nuestro siguiente paso 2 es simplemente definir, ¿no? Definir una carpeta o definir la carpeta temporal, digamos, ¿no? La carpeta temporal. Dado que ya la he creado, lo único que tengo que hacer ahora es definirla, ¿no? Entonces para eso tengo que utilizar este comando options y decirle que, bueno, la librería o la carpeta temporal del programa o de la librería FF, ¿no? fftempdir, o el directorio de los archivos temporales de la librería FF está en donde, y aquí, bueno, le pongo justamente la carpeta que acabo de crear, ¿no? Entonces voy a copiarme todo esto acá y voy a añadirle la nueva carpetita que acabo de crear, ¿no? Le estoy diciendo que esta es la carpeta que va a recibir los archivos temporales que se generen con la librería FF, ¿no? Ese es el segundo paso. Ya está, digamos, segundo paso hecho. Nuestro paso 3 va a ser simplemente cargar la base de datos. Cargar la base de datos. Ya, cargar la base de datos. Acá es importante tener en cuenta que, a ver, voy a poner ahí, que por el momento, ¿no? Que por el momento esta librería limita el cargar bases de datos en dos formatos, o sea, en formatos CSV y en formatos TEC, ¿no? No hay otros formatos para esto, ¿no? Entonces, si uno quiere utilizar esta librería, por decir, para una base de datos en SPSS, lo mejor que puede hacer es el SPSS guardarlo como un CSV y después abrirlo desde aquí, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco una de las condiciones para trabajar con este FFDF, ¿no? Podemos tener una base de datos en otro formato, en un Stata, digamos, o en un SPSS. La idea sería esa guardarla como un CSV y a partir de eso utilizar esta librería, ¿no? Esa es una restricción en realidad. La base de datos puede estar en FFD, o sea, puede estar en CSV o con algún otro delimitador, ¿no? Punto, coma ahí, o puede ser también table, puede ser text, ¿no? Un archivo .text. Van a ver que hay un read table ffdf, ¿no? Entonces esto es para archivos que están en formato .text, ¿no? Entonces pueden provenir de esas fuentes en realidad, ¿no? Esa es una de las condiciones iniciales. Entonces, en nuestro caso es un CSV. Pongo read.csvffdf. Si vemos ahí el help de esta función, que este es el paso en realidad más importante, porque este es el que va a tratar de generar o cargar el archivo y reducir su memoria, reducir el tamaño de este archivo. Bueno, nos permite poner un encoding, nos permite cargar la base de datos. Hay algunas otras características ahí que se pueden ir mirando. Tal vez lo más útil de esto es que el readccb.ffdf funciona casi similar, ¿no? Es casi igual al readccb, es casi igual, ¿no? Con algunas consideraciones, digamos, con algunas pequeñas consideraciones. Entonces van a ver que en el help esto ayuda bastante. Aquí abajo justamente están esas consideraciones, ¿no? Te dice que, bueno,
Definir este parámetro igual a -1 si es que uno quiere leer el archivo completo, digamos, ¿no? Normalmente esto no es bastante sugerido porque consume bastante RAM, dice, ¿no? Definir este argumento con un número muy pequeño si se quiere, si quieren asignar a la memoria RAM un número de filas específicas, digamos, ¿no? Entonces, eh, estas primeras condiciones nos van a ayudar un poco a trabajar, a reducir la base de datos, el tamaño de la base de datos, el tamaño en realidad. Bueno, aquí hay otros argumentos que están orientados a decir, bueno, si bien es cierto, se parece al RIAD-CCB, no es lo mismo en todo, digamos, ¿no? Para empezar, aquí hay una característica muy importante que es que, ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, ¿no? Por defecto, ¿no? Por defecto, todas las columnas que son texto, ¿no? eh, este RIAD-CCB los vuelve siempre factores, ¿no? Siempre las vuelve factores, ¿no? Y el factor es un tipo de objeto que tiene el ERE, ¿no? Entonces, un tipo de estructura que tiene el ERE. Así que tiene esas consideraciones que las vamos a ir viendo en base a cuán útil puedan ser en cada uno de los pasos. Esta la voy a llamar BD2, ¿no? Esta la voy a llamar BD2. Lo que tengo que aquí poner es el nombre del archivo. Pongo tal como está ahí el nombre del archivo. Botón. Ahí, ¿no? Veremos si funciona sin poner ningún otro argumento. Y bueno, no funciona sin poner ningún otro argumento. Tengo que empezar a condicionar algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí, por eso este es uno de los pasos más importantes, justamente de esto. Bueno, tal vez tengo que decirle que el separador era coma, ¿no? El separador era coma, veremos si funciona. Todavía no funciona. Eh, ya, digamos, hasta ahí tiene algunas cosas. Hay un argumento que es bastante importante, que es el next, next.rows, ¿ya? Este es uno de los argumentos más importantes que tiene este comando. Y cómo funciona internamente es que el comando trata de leer, o bueno, lee la base de datos que nosotros queremos y las va decodificando en otros archivos que son mucho más livianos para después trabajar con el ERE, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, en este de next rows, lo que le decimos es que estos archivos que los va decodificando, si quieren, o perdón, los va codificando, le decimos cuántas observaciones va a tener cada una de estas particiones de los archivos que realice, ¿no? Si recuerdan, este BD1 tiene 400.000 observaciones. Lo que yo le puedo decir acá es decir que no trabajes con un archivo que tenga los 400.000, ¿no? Partilo en archivos que tengan, cada archivo que contenga 100.000 observaciones, por ejemplo, ¿no? Esto va a hacer que de alguna manera la base de datos se parte en cuatro, ¿no? Si pongo next row 100.000, le estoy diciendo que la base de datos la parte en cuatro al momento de generar el RIAD CCB FDF, ¿no? Bueno, a ver, RIAD CCB FDF, el separador. Este es el file. Ya, entonces, a ver, lo estoy cargando ahí. Ahí lo estoy cargando. No, todavía tiene un problema, ¿no? Tiene un problema todavía de cargada. En realidad, en realidad, esto es simplemente por una cuestión bastante sencilla. Es por el tema de las clases. Entonces, me voy a bajar aquí abajo. Un último argumento para que esto funcione casi siempre sin ningún problema es poner este último call classes igual a na, ¿ya? Ahorita les explico qué hace eso, veremos si todo está funcionando. Y sí, debería funcionar sin problema. Ya,
sí, está funcionando. Ya. Voy a poner dos argumentos más, que el otro es el verbose igual a true. Perdón, esto es en mayúscula. Verbose. Verbose. Ya, ahora sí les paso a explicar qué hace cada uno de estos argumentos. El sep, no hay problema, es para separar, es decir, el separador que hay. Y tal vez acá lo que nos está faltando igual es decirle que la primera variable es la cabecera, ¿no? Header igual true. Y ahí tenemos dos argumentos que son diferentes, o tres argumentos que son diferentes, que no están en un React CSV tradicional, ¿no? El next rows, el call class y el verbose, ¿no? El next rows lo que hace es justamente decirle que en cuántos archivos quiere que divida, digamos, ¿no? Cuando haga este proceso de codificación, digamos, de los archivos. Si son 400.000, al ponerle 100.000 estoy diciendo que casi los parta, digamos, cada 100.000 los vaya partiendo, ¿no? El call class, este call class es importante siempre y cuando utilicen el next rows. El call class justamente está acá, aquí está, ¿no? Este es útil para decirle que de alguna manera no importa mucho el tipo de variable que exista en la partición, ¿no? En las particiones que se hagan, no importa mucho el tipo de variables. Entonces, que todas sean, digamos, todas mantengan o hereden las características de la primera partición que se hace, ¿no? Entonces, esto es básicamente para no tener problemas como lo que nos salía anteriormente acá, por ejemplo, ¿no? Acá lo que dice es, bueno, esperábamos nosotros un objeto de tipo entero y hemos obtenido un tipo texto, ¿no? Entonces tenía conflicto con los tipos de objetos que estaban recibiendo. Al poner call class igual a null, estamos diciendo que herede esto de la primera partición. Normalmente esto aparece siempre y cuando hay particiones, como en este caso estamos poniendo acá los 100.000, ¿no? Entonces ahí es recomendable poner el call class para que ignore esto y todo fluya, digamos, de manera más natural, digamos, ¿no? Y este verbose true es básicamente para que aparezca un mensaje aquí en la consola, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez y ahí nos está apareciendo ahora el mensaje, ¿no? Está leyendo la tabla y dice, bueno, he leído los primeros 100.000 archivos, están en 3.03 segundos, he leído los siguientes 100.000, los siguientes 100.000, y está leyendo los otros siguientes 100.000, y ha tardado 18.19 segundos en leer todo esto, y ya está, digamos, ¿no? Entonces, ya tengo mi base de datos acá, ¿no? Si es que notan ustedes acá, el objeto dice, es un objeto largo FFDF con 35 elementos y pesa 25 megas, ¿no? Pesa 25 megas. Acá, ¿qué es lo que ha pasado internamente? Si me vuelvo a mi carpetita Big Data, todos estos archivos, ¿no? Todos estos archivos que están acá, que son varios, ¿no? Son todos los archivos temporales que se han creado. Son todos los archivos temporales que se han creado a partir de utilizar el React.csv ffdf. El R lo que hace es, el CSV original los parte en estos pequeños archivos, ¿no? Todos son relativamente pequeños, ¿no? 300 kbs, 1 mega, digamos. Los parte en todos estos archivos pequeños. Y para hacer el análisis, en realidad jala estos archivos después. Y eso hace que la memoria de alguna manera sea mucho más pequeña, ¿no? La memoria del archivo o del objeto que esté en el R sea un poco más pequeña. Entonces, ese es un poco el trabajo interno que hace esta librería FFDF. Y por eso es importante tener esta carpetita auxiliar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos ganado? Digamos que parecería no tan evidente. Lo que hemos ganado es lo siguiente, ¿no? Si recuerdan, voy a ponerle object size del BD1, que es el que se ha cargado con la base de datos normal, con el CSV normal del R. Y este pesa exactamente lo que hemos dicho, ¿no? 91 millones de bytes, ¿no ven? 91 millones de bytes. 91 millones de bytes. Veremos el upsize del BD2. Veremos el upsize del BD2. Mismo objeto, mismas casi características, misma proveniencia, pero el objeto en el R pesa ¿cuánto? ¿No? 26 millones de bytes.
¿no? Pesa mucho, mucho más, mucho menos de lo que teníamos ahí, ¿no? Mucho menos de lo que teníamos ahí. Entonces, esto en el fondo, a ver, lo voy a poner esto, lo voy a convertir en megabytes, digamos, y esto lo tenemos que hacer para dividir entre 1 millón, y esto también lo divido entre 1 millón para verlos en megas, digamos, ¿no? El primer objeto que se carga con la librería ReactCSV, con el BD1, pesa 91 megas en el ERE, ¿no? Pesa 91 megas en el ERE. Mientras que el objeto BD2 pesa 26 megas. ¿No? Es casi cuántos, ¿no? La hemos reducido de más de 3 veces, digamos, el tamaño con el que el ERE normalmente trabajaba con este tipo de objetos. Utilizando simplemente esta nueva lectura, ¿no? El ReactCSV FDF. Entonces, este es un primer acercamiento a trabajar o a gestionar mejor el tamaño de la base de datos en el ERE, ¿no? Con la librería ReactCSV de FFDF. Esa es una de las primeras pasos que estamos haciendo y bueno, están viendo ahí el resultado, ¿no? Un objeto de 91 megas finalmente se convierte en un objeto de 26 megas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, consulta. Si se ha entendido. Seguimos. Dicen el verbose, ¿qué hacía? El verbose. Ya. Ahí creo que Es es, para sacar estos mensajes de acá. Es para sacar este historial, digamos. Si es que esto no lo incluyo, lo pongo como false, la lectura no va a sacar nada, ¿no? Directamente va a generar la base de datos. El verbose igual true lo único que me hace o lo que me permite es mostrar en consola el procedimiento que se está haciendo, estas particiones de los documentos FFDF. Si pongo el verbose igual a false, va a cargar la base de datos normal, pero no va a sacar ningún anuncio, ¿no? Ya terminó de cargar. Ya no ha salido esto de acá, esta parte blanca que está. Esto ya no ha salido, ¿no? Solamente eso, ¿no? Para que se den cuenta cómo está funcionando eso, ¿no? Em, Tal vez en este punto igual podríamos haber omitido, a ver, les voy a poner un objeto acá. Voy a poner en un BD3, con el verbose igual a true, digamos. Voy a omitir esto del next rows, ¿ya? Voy a omitir el next rows. Si omito el next rows, este call class ya no es necesario. O ya no debería ser necesario. Veremos qué pasa. Ahí, tal como está, simplemente el verbose, lo voy a cargar. No, sigue siendo necesario el call class. A ver, le voy a poner call class. Pero más bien voy a utilizar un argumento que me decía acá ¿no? El first rows. Este argumento sirve para decirle que no haga las particiones, sino todo entre en un solo archivo casi, ¿no? Voy a ponerle first rows igual a -1. Lo voy a hacer correr. No va a hacer particiones cada ciertos archivos. En el anterior caso hacía particiones cada 100.000 archivos. En este caso no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y veremos qué es lo que pasa con él y con la base de datos que vaya leyendo, ¿no? Ya ha terminado de leer. 17 segundos ha tardado en leer y ahí tiene el objeto, dice, ¿no? Ahora veremos el tamaño del objeto BD3, ¿no? Veremos el objeto del tamaño BD3. Que en este caso no hay mucha diferencia, ¿no? Es exactamente casi el mismo valor que el anterior. Es exactamente el mismo valor que el anterior, digamos, ¿no? Acá no hemos partido, ¿no? Acá no se nota mucho la diferencia porque nuestra base de datos no es tan grande, digamos, no es tan grande. Pero esto del next row sirve cuando tenemos bases de datos, por decir, con 1 millón de registros, digamos, con 10 millones de registros. Y ahí capaz que nosotros podamos ir partiendo los registros en base a esto, digamos, ¿no? Podemos ir partiendo y decirle, bueno, cada base de datos va a tener 100.000, por decir, ¿no? Entonces, a veces es útil esto del next rows. En este caso han visto que no hace diferencia. Puedo dejarlo como por el valor por defecto que esté en 1000 en realidad. Y esto guardarlo en un BD4 para que veamos si es que ahí hay diferencia. En un BD4, a ver, voy a
colgar esto y voy a decirle además que esto sea igual a true. En la base de datos 4 le estoy diciendo que cree diferentes archivos más chiquitos todavía y que cada archivo tenga 1000 observaciones, ¿no? Entonces está leyendo y está particionando y está decodificando la librería para tener los archivos de esa forma, ¿no? Este va a ser un proceso un poco más lento, pero veremos si tiene algún tipo de ganancia en cuanto a memoria. El BD1 de acá es CCBDR. El BD1 de acá es el CCBDR. El BD2 es básicamente el CCB de la librería FFDF con particiones de 100.000, ¿no? Con particiones de 100.000. Este siguiente es el CSB de la librería FFDF, pero sin particiones, ¿no? Sin particiones. Esto es todo, digamos, ¿no? Esto es todo. Y esta última que estamos tratando de compilar ahí es igual el CSB.ffdf, pero con particiones de 1000. En archivos pequeños, como en este caso, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Pero vale la pena hacer esto cuando tengamos bases de datos mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, con esta base de datos que tengo acá de 700, ahí es muy ponerle, digamos, con 100.000 registros o 1.000.000 de registros para que vaya partiendo, ¿no? No lo hago en esta sesión, en realidad, porque el la siguiente sesión para que vayamos viendo cómo funciona ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya está en el 250.000 y cargando. Y ahí está un poco la instrucción, ¿no? En la librería, ¿no? En el first rows con valores pequeños son útiles para bases de datos largas con muchas columnas en máquinas con poco RAM, dice, ¿no? First rows con un número bastante grande, si ustedes esperan que existen factores, digamos, ¿no? Variables tipo factor en la base de datos, de ahí, digamos, ¿no? Saber, veremos qué resulta ahora. Van a ver que no hay mucha diferencia en realidad. El tiempo de cargado solamente es un poco más grande. Y estamos creando un montón de archivos acá en esta librería. Voy a ver ahorita cuánto es el tamaño de esta carpetita nomás. ¿Ves? Esta carpetita ahorita pesa 300 megas, ¿no? Con todos los archivos auxiliares que se han creado. Pero en el procesamiento, en el sentido del RAM, esto es mucho más pequeño, digamos. No ha tardado más de 2 minutos casi. Veremos si el tamaño importa ahí. Y no, el tamaño sigue siendo los 26.2 megas, ¿no? Los 26 megas que lograba el BD2, el BD3, el BD4, ¿no? Entonces el mensaje ahí es que, bueno, las particiones no importan mucho a esta altura porque es una base de datos relativamente pequeña. Ahí pueden ir probando con bases de datos más grandes para ver si eso funciona de alguna manera. Hay otras librerías como la Big Matrix, que es mucho más interesante en este caso. Van a ver que el tamaño de la Big Matrix cuando comprime es mucho más pequeño que esta. Pues un primer acercamiento, ¿no? Ahora, ya que tenemos nuestra base de datos, cualquiera de estas, ¿no? La BD2, la BD3 o la BD4, el siguiente paso es, bueno, el uso de estas, digamos, ¿no? El uso de las FFDFs, ¿no? De las FFDFs. Entonces, acá es tal y como han aprendido en el ERE, digamos, ¿no? Yo le puedo pedir ahora, quiero que me hagas una tabla de la base de datos BD2 de la variable sexo. Y está, digamos, no está funcionando normal. Quiero, nuevamente, no quiero hacer por decir un bar plot de la librería del table de la BD2. Y ahí tengo un gráfico de barras de esa librería, por ejemplo. Entonces,
el análisis o el trabajo puede ser exactamente el mismo, ¿no? Puede ser exactamente el mismo ahí, sin ningún problema. Eh, y podemos utilizar los mismos programas o los mismos comandos que hemos usado en el ERE, ¿no? Solamente que ahora tenemos un objeto más liviano, un objeto de 26 megas, ¿no? 26.2 megas, o 25 megas según el ERE acá, digamos, una conversión más fina, ¿no? A comparación del BD1, ¿no? A comparación del BD1. Hemos logrado reducir el tamaño del objeto en la memoria del ERE. Hemos logrado reducir el tamaño del objeto de la memoria del ERE. ¿Qué no hemos logrado reducir aún? El tiempo de procesamiento. Aún no hemos logrado reducir el tiempo de procesamiento y hay como que una especie de problema, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué tal si yo le hago el table del BD1, ¿no? De la base de datos que tiene los 90 megas de la variable sexo, ¿no? Y yo lo quisiera comparar con el table de la BD2, ¿no? Si notan, bueno, no, tal vez es medio sutil, la segunda como que tarda más, ¿no? Hay un tiempo de procesamiento que tal vez que se descompensa, ¿no? Se descompensa algo, que es el tiempo justamente de procesamiento. Hay un leve ahí retraso. Entonces, para ver ese tema del tiempo hay una función bastante interesante. Hay una librería que podemos utilizar para medir tiempos, que es la librería TikTok, ¿no? La librería TikTok. Instalen la librería TikTok en realidad para usar esto, ¿no? Install package TikTok. Esta me permite ver el tiempo de ejecución y comparar, digamos, ¿no? Esto es útil para ver justamente la eficiencia de algunos comandos, ¿no? Yo acá podría decir, bueno, ¿cómo funciona este comando? Es básicamente con eso, TikTok, digamos, ¿no? Yo le puedo decir el tick, aquí le voy a dar un nombre, este es para el ERE, ¿no? Este es con el ERE. Y este otro es el tick para la librería FFDF. Y cierro su talk, ¿no? Y selecciono las 6 líneas para ver el tiempo. Hago control enter y está, ¿no? Si es que notan, el ERE, ¿no? El table del ERE, utilizando la base de datos sexo, la base de datos BD1, perdón, con la variable sexo, ha tardado 0.08 segundos en sacar esta tabla. Mientras la base de datos que proviene de la librería FFDF ha tardado 0.89 segundos. Tarda un poco más, no tarda un poco más. No ha tardado un poco más. Entonces, todavía nos falta trabajar con este tiempo de procesamiento, ¿no? Todavía nos falta trabajar con este tiempo de procesamiento. Ahora, ¿no? Sin ir muy lejos, para tratar de contrarrestar esto, la librería tiene algunos comandos adicionales orientados a esto, digamos. Por ejemplo, está el table.ff, ¿no? Que justamente es como que el equivalente al table, pero para objetos FF. Nuestra BD2 es un objeto FF, ¿no? Aquí puedo probar, a ver, haré lo mismo, digamos, si en términos de tiempo de procesamiento esto mejora en algo. Igual el sexo, y veremos si las compararemos entre las tres, ¿no? Este sería FFDF table, digamos, ¿no? Vamos a comparar estas tres, control enter. Y ni tanto, digamos, ¿no? En la primera, el ERE sigue ganando 0.606 segundos. El FFDF con el table 0.45 y el table.ff, el optimizado en teoría, es 0.55, ¿no? Es un poco más alto todavía. Podemos ir probando otra vez. Ahí mejora 0.05, 0.45, 0.42. Otra vez, ahí está bien, otra vez. Ya, ahí como que ya hay una especie de patrón más de regularidad. Habría que ver, digamos, ¿no? Hasta los tiempos de procesamiento igual dependen un poco de cuán ocupado está el equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ERE sigue siendo la mejor. Después el FFDF con el table es 0.72 segundos. Y utilizando el table.ff es 0.54, ¿no? Ha bajado un poquito a comparación del anterior, ¿no? Entonces, tal vez aquí como que seguimos con este problema de la
velocidad de procesamiento, que es el segundo factor del ERE, la segunda limitación. Pero con la librería FFDF ya hemos pasado como que el primer problema, que es el tamaño, ¿no? Hemos logrado reducir una variable, hemos logrado reducir una base de datos a la mitad, ¿no? Si es que ustedes ven el object size del BD1 y lo dividimos entre el object size del BD2, el objeto en R, ¿no? El objeto utilizando la librería CCB del R, es 3.5 veces más grande que el objeto que utilizamos con la librería FFDF, ¿no? Entonces ahí se nota claramente la diferencia de cómo hemos logrado comprimir la memoria. Ahora, si bien es cierto el tiempo de procesamiento sigue siendo un problema, cuando tengamos bases de datos más grandes, al ERE le estamos pidiendo, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una base de datos, por decir, ¿no? No, si digamos tuviéramos una base de datos en ERE, digamos, ¿no? Si tuviéramos una base de datos, un objeto en ERE por decir de una giga, digamos, no una giga, ¿no? El FFDF, ¿no? El FFDF, este objeto de un giga, digamos, en ERE, en realidad lo partiría como 3 veces, ¿no? 3.5 veces, y tal vez sería un objeto de, no sé, a lo mucho 200 megas, digamos, ¿no? Y ahí un poco se va a empezar a ver la virtud de uno respecto al otro. Por ejemplo, cuando le pidamos hacer un procedimiento al ERE sobre el objeto de un giga, entonces ahí el procesamiento va a ser mucho más largo que cuando le pidamos hacer el mismo procedimiento al objeto de 200 megas, ¿no? Por un tema de tamaños. Ahora no se nota porque nuestros objetos son relativamente pequeños, ¿no? Son objetos de 25 megas y el objeto del ERE son de 90 megas, ¿no? Es algo que la computadora fácilmente puede procesar y dado que el comando, el ERE está automatizado y no tiene que hacer mucho trabajo ahí, por eso el ERE un poco es más bajo, digamos. ¿Por qué? Porque el BD1, aquí vale la pena entrar a cómo funciona esta carpeta FFDF. Este BD1, el BD1 que es del ERE, es un objeto que está cargado en el ERE, ¿no? Está cargado en la sesión. Entonces, cuando le pedimos algo, ¿no? Cuando le pedimos algo, el ERE no tiene que hacer un demasiado procesamiento, una búsqueda, porque el objeto está ahí y por eso es mucho más rápido, ¿no? Mientras, cuando nosotros le hacemos un procedimiento al BD2 que viene del objeto DDF, lo que hace, este objeto no está cargado en la sesión de ERE propiamente, no está cargado en la sesión de ERE, sino lo que hace cuando hacemos esta consulta es recurrir y consultar a los archivos auxiliares que tiene aquí cargados y a partir de esa consulta devolver el resultado, ¿no? Ese es un poco el procedimiento que va haciendo internamente el FFDF, ¿no? Entonces tal vez en ese procedimiento, digamos, de consulta tarda menos, pero justamente ese proceso es el que permite que la memoria sea mucho más baja, ¿no? Eso es lo que permite que la memoria sea mucho más baja, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a escalar a bases de datos mucho más grandes. Ya entonces, ese es un primer detalle ahí. A ver, vamos a ver si se nos ha ido algo. Esto ya lo hemos visto. Sí, todo esto lo hemos visto. A ver, ahorita vamos a volver algunas cosas más ahí. Ya. Entonces, solamente para ir terminando esta parte, puedo pedir el objeto class. La función class me va a decir el tipo de objeto que es. BD1 es un data frame. Si le pongo el class del BD2, es un objeto FFDF, ¿no? Lo que les decía en la librería, ¿no? Es un objeto nuevo, digamos, es un objeto relativamente nuevo. Ahora, también es posible hacer esto, ¿no? Le puedo decir as.dataframe, dataframe.ffdf, el objeto BD2. Le voy a decir que lo vuelva un objeto dataframe al objeto BD2. Y esto lo voy a guardar en un BD5, ¿ya? Eso lo voy a guardar en un BD5. Este BD5 ahora es un objeto dataframe. Esto es para decir si yo quiero convertir un objeto que es FFDF a un objeto dataframe propio del ERE, digamos, ¿no? El BD5, si ahora yo le pido el class, ¿no? El class del BD5, este es un dataframe.
Entonces, como data frame, ahora, digamos, si le pido el... O sea, ¿cuál es la diferencia ahora del BD5, ¿no? Al hacer este procedimiento es que eh, yo lo he incorporado a la memoria del trabajo del ERE, ¿no? Lo he incorporado a la memoria de trabajo del ERE. Está dentro del ERE como tal, ¿no? Es otro objeto que pesa 90 megas, ¿no? Tengo ahí 5 objetos. Un objeto de 90 megas, 3 objetos de 25 megas y un objeto nuevo de 25, de 90 megas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es, la recomendación es tratar de trabajar con la gestión de la base de datos ahí, digamos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Las ventajas de ponerlo en un data frame es que algunos comandos funcionan para esto, digamos, ¿no? Algunos comandos funcionan para esto. Déjenme, esto no es tan necesario, ya. Algunos objetos funcionan para esto. Por ejemplo, hay un comando que es el comando describe, que justamente está optimizado para objetos que son tipo data frames. Si le pongo el BD5, va a funcionar. La función describe, perdón. Esta función describe está en la librería hmisc. Perdón, hmisc, era esta. Esta librería describe justamente está acá, ¿no? Si yo quisiera hacer el describe, por ejemplo, del BD1, me va a salir un resumen de la base de datos que tengo. Me va a salir un resumen de la base de datos que tengo. Describe BD1, como ven está tardando un poco. Y ahí está, digamos, ¿no? Un resumen de de toda la base de datos. Si le pongo describe del BD2, no va a querer, ¿no? No va a querer porque va a decir, bueno, no es un objeto data frame. Bueno, no debería querer, a ver, esperemos qué es lo que dice el ERE. Como ven, ya está un poco lento porque igual la memoria está bastante saturada acá, ¿no? Tengo casi 200 megas en información ahí, ¿no? Obviamente no va a querer porque es un objeto diferente. El describe necesita que sea un objeto data frame. Aquí le puedo poner el BD5 que ya lo habíamos convertido y ese lo va a hacer normal, digamos, ¿no? Lo va a convertir normal porque ya entiende que es un objeto, eh, ya entiende que es un objeto data frame, ¿no? Lo he hecho normal. Y si vemos ahora el tamaño del BD5 que acabamos de transformar, digamos un poco ha bajado, digamos, ¿no? Si lo comparamos con el objeto BD1, al convertir un objeto de FFDF a un data frame del ERE, si notan ha bajado un poco el tamaño original. El original pesaba 91 megas, este pesa ahora 82 megas, ¿no? El convertido. Eh, que sigue siendo muy superior cualquiera de los anteriores, digamos, ¿no? El BD2 sigue siendo muy superior, pesando 25 megas, ¿no? Ya, entonces, no sé si tienen preguntas, dudas hasta esta parte, comentarios. Nadie, nada. Ya, a ver, tal vez comentarles lo que yo espero de sus proyectos en este punto es que, por ejemplo, sus proyectos son hacer dashboards o eso, ¿no? Plataformas de información de 10 indicadores, utilizando una base de datos, utilizando los conceptos de Big Data, digamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes podrían ya hacer que su documento o su base de datos se cargue en un formato FFDF, por ejemplo. Ahí están aplicando el primer concepto de reducir memoria, digamos, ¿no? La siguiente semana vamos a ver el concepto de reducir velocidad de procesamiento, entonces ahí pueden aplicar el segundo concepto, digamos, ¿no? Y la subsiguiente semana, cuando veamos el quinto tema, vamos a ver el ERE y Spark, ¿no? Entonces ahí es lo que esperaría en el mejor de los casos, digamos, es que puedan utilizar el Spark para reducir igual o para cargar la memoria de una manera más sencilla, digamos, ¿no? Es utilizar cualquiera de estas, digamos, ¿no? Utilicen el FFDF o el Big Matrix que vamos a ver en la siguiente clase, o utilicen esto de paralizar, o utilicen el RSpark, digamos, ¿no? Pero en la gestión de su base de datos, ¿no? En cargar su base de datos,
y en optimizar algunos procedimientos tiene que estar esto incorporado, ¿no? Esa es un poco la idea de este capítulo. Entonces, el examen de este capítulo 4 y 5 va a ser en ese sentido, digamos, ¿no? Va a ser usando mucho de lo que hemos aprendido en el capítulo 1 y 2, pero enfocados con estas herramientas, ¿no? Les voy a pedir seguramente, no sé, cargue tal base de datos para reducir memoria con el Big Matrix. A partir de eso, no sé, realice un Shiny con esta idea, digamos, ¿no? Entonces, va a estar muy casado al aprendizaje inicial, digamos, de la primera parte de la materia, pero ya utilizando esta parte más instrumental, ¿no? O más relacionado a estas herramientas que estamos viendo. Ya, entonces, si no hay más dudas y preguntas, solamente comentarles que, bueno, la siguiente clase vamos a ver dos cosas. Vamos a ver algo de los modelos lineales básicos, digamos, para cómo se utiliza con la librería FF y FFBase. Y vamos a ver también la librería Big Memory. Ya esos dos puntos vamos a tratar de verlo la siguiente clase. Y la subsiguiente clase, la siguiente semana en realidad, vamos a ver justamente todo esto de paralelizar en el R, ¿no? Todo esto de paralelizar en el R. Eh, no sé si tienen alguien dudas, preguntas. Nada, antes de cerrar la clase. no, ninguna, dicen. Y entonces, a ver, voy a subir esto Esto por si acaso está en el capítulo 4 de los apuntes. Va a estar en el capítulo 4 de los apuntes de la materia. Entonces ahí pueden ir viendo un poco el código y tratando de reproducir desde sus equipos también, ¿no? Esa es la idea tal vez, ¿no? Que vayan ahora tratando de hacer eso. Para que en el examen, por ahí, digamos, no tengan ningún conflicto con el equipo o con algún comando, con alguna librería. ¿Ya? Entonces vayan practicando de esa manera. Si prefieren igual les puedo mandar este archivo suelto, ¿no? Este archivo RMD suelto, si lo prefieren tener a mano y los códigos también, se los voy a mandar en un momento. Pero igual esto lo voy a subir en el repositorio de la materia, en los apuntes va a estar también esto. Ya, entonces concluiremos ahí la sesión y nos vemos el día miércoles.